Bueno, entonces empezamos con la clase. Hoy vamos a hablar de la estructura social agraria en Guatemala. Y tal vez hasta cierto punto van a decir que es tedioso y que siempre vamos a hablar de lo mismo, pero definitivamente, jóvenes, todo nos lleva a un mismo rumbo y esto nos lleva a lo mismo. Y hoy nos toca hablar cómo está nuestra estructura social eh, en Guatemala, en nuestro país. Y vamos a empezar con los antecedentes históricos. Y se van a dar ustedes que, de hecho, lo vimos desde el principio, pero tal vez no le pusimos el énfasis, el entusiasmo para aprender. Yo a varios que les califiqué su investigación, yo les dije que la investigación es con el fin de que aprendan, que no solo copien y peguen, y además eso que copian y que peguen, lo lean, porque a veces pueden poner información que no es y después no vengan y se preguntan por qué de 10 tengo 5, porque yo siento que investigar es indagar la información que ustedes tienen que aprender y entender, porque a no ser que paguen a otra persona para que se los haga, no tienen ningún chiste. Ese es el objetivo, ese es el objetivo de las tareas, que el estudiante aprenda e investigue por su propio medio y esfuerzo individualmente, para que así también cuando estén en la clase llegan y puedan entender, porque definitivamente, miren, jóvenes, no es por nada, pero yo acabo de terminar la clase de derechos humanos y aunque ahí solo 3 o 4 se conecten, solo yo hablo, solo yo opino, y vieran de que a veces uno se cansa de hablar y hablar, se le reseca la boca, estoy para tomar agua, o sea, es algo también cansado, pero uno lo hace con la finalidad de que el estudiante aprenda, que el estudiante llegue a conocer, o como les decía, que tanto procesal penal, penal civil, procesal civil son importantes, como también derecho agrario, porque está incluido en el pensum y es para que ustedes también aprendan sobre esto. Dice los antecedentes históricos, el problema socioeconómico, económicos y políticos que más aqueja a la sociedad guatemalteca y que afecta el nivel de su desarrollo económico en el amplio sentido del término, radica en la forma de distribución de sus recursos, principal, la tierra. Desde el punto de vista histórico, el problema de la tierra en el país ha sido suficientemente estudiado por varios científicos sociales, tanto nacionales como extranjeros. El problema más importante del país, el relativo al régimen de tenencia y uso de la tierra, que en la actualidad permanece sin solución. Tiene sus orígenes en la organización económica de la colonia, resultando relativamente sencillo señalar sus factores principales. Entonces, desde ahí, el problema de la tenencia, de nuestra estructura agraria en nuestro país, es relevante y empieza en la colonia. ¿Por qué? Por estos factores principales que vamos a empezar a ver. La estructura agraria predominante en Guatemala. ¿Cuál es nuestra estructura predominante en Guatemala? Y de los países en desarrollo se distingue por una distribución dividida, en la que una pequeña cantidad de personas es poseedora de la mayoría de tierras cultivables, mientras que una multitud de pequeños propietarios, de arrendatarios, usufructuarios y colonos cultivan el resto de las tierras, que a menudo son marginales por las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo. Entonces, esta es nuestra estructura agraria predominante en Guatemala. ¿Cuál? Donde que la mayor parte, la tierra está concentrada en pocas manos.
y la menos está marginada entre pequeños propietarios, dice. Entonces, como les digo, siempre vamos a hablar y a llegar a lo mismo. Tenencia de tierra en pocas manos, distribuida en pocas manos, no hay una equidad de distribución como se tiene que dar, y a lo largo de la clase yo llegué a varias conclusiones que van a encerrar todo lo que se ha hablado durante el semestre en cuanto a esta postura, porque teníamos que llegar a cómo está nuestra estructura agraria predominante aquí en Guatemala, y sigue en lo mismo, y sigue a partir desde la colonia, y vamos a ver qué empezó a pasar en la colonia antes de que nosotros ya habíamos estudiado qué surgió con los señores españoles. La concentración de la tierra por los grandes propietarios deriva históricamente de distintas formas según la región. En algunos casos se registra desde la colonia de la institución de preventas de la corona española y los conquistadores. Otros provienen de la reforma liberal de 1871 y la apropiación de tierras de la Iglesia Católica. Más recientemente, la concentración de tierras surge a partir de la modificación de la Ley de Transformación Agraria, Derecho Legislativo 1551, y la Ley de la Creación de Frontierra y la eliminación de la tutela del Estado. Por otro lado, también surge por procesos anómalos e ilegales de adueñamiento de tierras deshabitadas. Principios que bastan fundamentalmente la legislación colonial relativa a la tierra. A Mayrani, si me hace favor de leer un principio, este principio o estos principios, y si me quiere dar opinión. Los tres. Sí, y me ayuda a leer para mientras yo me tomo un poquito. Va. Principio, el señorío. La base de la política agraria se encuentra en el principio del señorío que ejercía la corona española por derecho de conquista. Sobre todas las tierras conquistadas en su nombre, la conquista desde el punto de vista económico significa fundamentalmente una expropiación, o sea, un despojo del principal medio de vida de los nativos. Principio, la tierra como aliciente de conquista. La monarquía española, al no contar con los recursos económicos suficientes para sufragar la conquista, estimuló dicho proceso por medio de agentes privados, ofreciendo como incentivo una serie de ventajas económicas en las tierras que conquistasen quienes se atrevieran a dicha aventura. Principio, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Los que no tuvieran títulos legales sobre sus tierras podían seguirlas disfrutando mediante justo pago, pues la corona estaba dispuesta a seguir premiando a todos los peninsulares que se radicaran en sus colonias. ¿Quiere opinar? Bueno, pues pienso yo que en el primer principio, en esta se ejercía, como dice, ¿verdad? Bajo la corona española, y que esta también era despojar prácticamente a los nativos de esas tierras principales que eran en donde ellos se mantenían y hacían sus cosechas, y prácticamente pues eran despojarlos de ahí. Y en el segundo principio, ven que ahí se venía a través de la monarquía, ¿verdad? Que esta pues conquistaba las tierras y les daban una cierta ventaja a las personas que lo hicieran en nombre de ellos. Y la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales, estas se hacían de que las personas que no tenían un título de su propiedad, pues podían seguir disfrutando de ella siempre y cuando se pagara como un arrendamiento. Sí. En los trabajos de investigación hubieron conclusiones, introducciones que me gustaron mucho, recomendaciones. ¿Por qué? Porque
hacían énfasis a mucho de lo que hemos discutido en clase. O sea, decía yo, están aprendiendo, están dando su punto de vista y a muchos les puse 10 por eso, porque daban su punto de vista. En ese sentido aportaban. Hubo alguien que hizo una investigación, a veces yo sentí que era más analítica de parte de él que estar copiando y pegando. Y algo así se valora, porque quiere decir que el día que llegue a hacer su tesis no le va a costar. Entonces, así como usted los explicó ahorita, excelente. Y si vamos a averiguar por qué estamos tratando esto de la colonia otra vez, porque ahí está marcada el problema de la tierra, la distribución de la tierra. ¿Por qué? Porque la colonia española, o sea, los españoles, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, vinieron y se apoderaron como señorío, por eso dice el principio del señorío de nuestras tierras. Despojaron a los nativos, a los indígenas de sus tierras, que eran colectivas comunes, no habían dueños y todavía se daban el lujo de decirle a las personas que fueran y conquistaran las tierras y que se las iban a dar, se las iban a entregar como un aliciente, viendo como un triunfo cómo venían y conquistaban nuestra tierra y se apoderaban de ellos. Y todavía fueron tan astutos que de ver que se las estaban dando como alicientes, dijeron tenemos que sacar más provecho de estos, que si no tienen un título, que paguen una renta y que no la paguen a nosotros, a la corona española, para que no vayan tan perdidos. Entonces, para que se vean por qué volvimos y estamos volviendo a tratar y llegamos a la misma, porque Guatemala depende de esa estructura agraria y no solo Guatemala, hay varios países de Latinoamérica que están en el mismo camino, en el mismo sentido de esta estructura agraria. Igual países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Nicaragua también tienen la misma estructura, porque también fueron vinieron los españoles, colonizaron también estas áreas o partes de Latinoamérica con este mismo fin, y por eso siguen en vía de desarrollo con una estructura social, una reforma agraria que venga a beneficiar los países que vinieron a sumergirnos los españoles. Y ahí vamos a ver otros principios donde les dan potestad a los mestizos, a los criollos, pero que también forman parte de ser españoles. Rita, si me ayuda a leer esa diapositiva. Principio: las tierras comunales en pueblos de indios. La legislación colonial de tierras expresa de manera sumamente clara el interés de la corona en que los pueblos de indios tuvieran tierras. Esto obedecía a los intereses que se tenían en cuanto a organizar los pueblos de indios. No podían funcionar si los indios no tenían tierras comunes para sus siembras y poder estar en condiciones de ir a trabajar a la hacienda de los españoles. Principio: el bloqueo agrario de los mestizos. Referente a las tierras, la legislación de la época no hacía discriminación de la gente mestiza, o sea, los ladinos. El efecto que tuvo la no creación de mecanismos para que los mestizos pudieran adquirir tierras fue que estimuló el crecimiento de los latifundios. Participación: los conservadores íntimamente ligados con la Iglesia. La Reforma Liberal de 1871, liderada por Barrios y García Granados, concedió gran importancia a la repartición de tierras. ¿Quiere opinar, Rita? Esto más que todo se basa en que, ahí sí que los intereses que tenían era siempre garantizar, ¿verdad?, su propio bien o sus propios intereses a través de los indios, porque dice que si no los tenían
Tenían que Si tener no lo dejan, tierras. o no les daban tierras, no tenían el poder sobre ellos para que trabajaran las haciendas de Los los grandes españoles. terratenientes. Acá. Ajá. Otros dos principios que todavía nos van a enseñar cómo sigue nuestra estructura agraria. ¿Por qué? Porque los reyes o los españoles eran astutos, porque tenían que tener contentos a los indios, no definitivamente despojarlos del todo. Y además los habían despojado, pero tenían que darles tierras para que ellos pudieran trabajarlas y especialmente a sus haciendas y poderlos tener controlados para que no hubiera resistencia ni se opusieran al gran robo que estaban haciendo en cuanto a sus tierras, a hacer los grandes latifundios. Aquí aprendí que en el bloqueo, dice, de los mestizos, aquí no hubo ningún bloqueo. ¿Por qué? Porque entre los conservadores y la reforma liberal habían mestizos. Estos, por ejemplo, en la reforma liberal, Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, ¿qué hicieron? Ustedes se van a dar cuenta y en la conclusión, formar grandes latifundios, extender a tierras, pero tierras de terratenientes españoles, criollos, mestizos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran trabajar en las haciendas, tanto banano como café, pero estos en la reforma liberal hicieron que se crecieran grandes latifundios en favor de terratenientes, jamás en favor de los campesinos, de los indígenas que les fueran a dar grandes proporciones de tierras como vinieron y ellos lo hicieron. Entonces, ahí dice que desde ahí parte también la estructura agraria de nuestro país, porque en la reforma liberal lo que hicieron fue formar grandes latifundios, y no de indios, sino que de mismos españoles mezclados con mestizos y criollos, que hasta la fecha nosotros llegamos y vemos que seguimos en lo mismo, en el gran problema de posesión y tenencia de la tierra. ¿Qué tanta participación tuvo la iglesia en ese? Lo que pasa es que en tiempo de los conservadores, en el tiempo de Rafael Carrera, él favoreció mucho a la iglesia porque la iglesia quería adueñarse y se adueñó de muchas tierras. Los sacerdotes vivían cómodamente, se les pagaba el diezmo, o sea, fueron favorecidos en ese tiempo. Por eso es tiempo de los conservadores, porque Rafael Carrera estuvo 30 años en el poder. Él se proclamó, pero siempre protegiendo a la iglesia. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los liberales, dice, expulsaron a los jesuitas, recuperaron, le quitaron las tierras a la iglesia, expulsaron a los jesuitas, quitaron el diezmo, pero todo eso lo hicieron también, pero para favorecerse ellos mismos, entregar a terratenientes, inclusive a extranjeros, dando a las transnacionales poder para tener en cuanto al transporte, en cuanto a los medios de comunicación. Ellos mismos hicieron, pero para favorecerse a los extranjeros y no jamás a los campesinos. Dice que en Guatemala el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción se hizo más evidente durante la década de 1944 a 1954, que fue puesto que en el movimiento del 20 de octubre. Yo siento que deberíamos de estar hasta cansados y sabernos qué resonancia tiene el 20 de octubre. Un valiente que quiera opinar. Día de la Revolución. El Día de la Revolución, sí, pero ¿cuáles fueron sus antecedentes o por qué se dio eso, Ezequiel? Ese día, pues obviamente se derrocó, no me recuerdo cuál era el presidente que estaba. Jorge Ubico. Se derrocó a Jorge Ubico.
y se consagró el movimiento social o la mejoría para las personas, porque ese día la revolución triunfó. Sobre el capitalismo. ¿Por qué? Ajá. Porque estaban explotando al campesino, había mucha posesión de tenencia de tierra, pero no igualitaria ni equidad en la posesión de tierra, sino que era más para terratenientes, y el problema es que el gobierno estaba favoreciendo a esta gente y no a la gente pobre, a la gente campesina. Entonces, de ahí empezaron y de ahí se empezó a formar el triburato, donde empezó a estar siempre Jacobo Armes, fue parte de esta revolución que quisieron derrocar a Jorge Ubico, por lo mismo, porque venía gobernando 14 años, estuvo en el poder y no había, se formó el reglamento de los jornaleros, colonos, mozos, porque los venían y a quienes favorecían a los españoles, jamás beneficiaron a los campesinos, a los que eran dueños de la tierra y que siempre dicen que aquí prevalece que Guatemala reina la agricultura y que los que deberían de ser coronados son los campesinos porque ellos la cultivan y al contrario, eran los despojados, los marginados. Entonces se cansaron y se alzaron universitarios, profesionales, dice, en esta lucha para quitar a Jorge Ubico. Por eso es tan mencionado este día que hasta ustedes digo yo que van a salir favorecidos, que ese día no les voy a dar clases, que es el martes. Entonces, miren, pero es por esa, tiene mucha resonancia y siempre se llegó a consagrar ese día porque se quitó del poder a este presidente, pero seguimos en la lucha. Siguieron en la lucha ahí para poner a otros presidentes que fueran y vinieran y mejoraran la estructura agraria de nuestro país, porque se venía desde principios de la colonia explotando, marginando. Entonces se llegó el momento en que se cansaron y se quisieron rebelar en esa fecha. El desarrollo de dichas relaciones al romper con la estructura precapitalista de la economía mediante la modificación de la estructura agraria, el estímulo al desarrollo industrial, prestaciones sociales y otros factores. A partir de esa fecha se quería romper el monopolio en cuanto a la industrialización, cultivo, quería que hubiera más diversidad y no fuera solo un monopolio para los y así poder crecer económicamente y salir de la pobreza. La contrarrevolución de 1954 tuvo hondas repercusiones en diversos órdenes de la vida nacional y en particular sobre el régimen de tenencia y uso de la tierra. ¿Por qué? Porque en 1954 la contrarrevolución que hicieron, le dieron el golpe de estado a Jacobo Armes, que fue junto con Juan José Arévalo Bermejo, que instituyó el Código de Trabajo, Beneficios fundó el IX, fundaba guarderías para que los trabajadores mientras trabajaban pudieran tener a sus hijos en un establecimiento seguro. Luego lo siguió Jacobo Armes con el decreto 900 con la reforma agraria para expropiar a las transnacionales y dárselas a los campesinos, y ahí se desató la contrarrevolución. ¿Por qué? Porque los campesinos se dieron cuenta que hubo un gobierno, un presidente que los quería beneficiar y los capitalistas y los terratenientes que los quería damnificar o dañar. Entonces ahí comenzó, y más que todo en 1960 cuando se desató el conflicto armado interno, 36 años de lucha, de negociar para que hubiera paz, para que hubiera distribución en cuanto a la tenencia de tierra. Se llegaron a los acuerdos de paz, el acuerdo tan mencionado, el socioeconómico, el acuerdo socioeconómico y situación agraria derivado de los acuerdos de paz, que hasta cierto punto todavía
va en vías de cumplimiento, que era para beneficio de la clase indígena, de tanta discriminación, de tanta masacre que sufrió. Entonces, todo eso también vino a contribuir a la estructura agraria que nuestro país vive. Los datos estadísticos confirman que Guatemala se caracteriza por tener una economía basada fundamentalmente en la agricultura, por un alto grado de concentración de la tierra y por los altos niveles de pobreza y exclusión de la población indígena y campesina. Es uno de los países con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza en el mundo, y su alto grado de concentración de riqueza, el 5.6% de las familias más ricas controla el 50% de los ingresos totales. Es así que la estructura agraria guatemalteca se caracteriza por el modelo de tenencia de la tierra basado en el binomio latifundio y minifundio. Cantidad y superficie de explotaciones agropecuarias. A pesar de que en el país solamente se han realizado 4 censos agropecuarios, en 1950, en 1964, en 1979 y el último en el 2003. Y entre los dos últimos transcurrieron casi 24 años para que se diera el censo del 2003. Es evidente que la concentración de tierra en pocas manos se mantiene casi inalterable, o sigue igual o peor. Actualmente, y como resultado de los acuerdos de paz, se ha principiado a realizar el catastro de tierras en forma piloto en algunos departamentos del interior, entre ellos Petén, Zacapa, Alta y Baja Verapaz y Zacatepeques. Es importante señalar que la ley de catastro ya fue aprobada mediante decreto del Congreso de la República en el año 2005. Sin embargo, para que se pueda principiar a aplicar se necesita de muchos esfuerzos, incluidos los propiamente técnicos como los financieros. Es de hacer notar que cuando se cuente con el catastro de tierras en todo el país, se tendrá una valiosa información, puesto que la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra, ProTierra, a través de su unidad técnico-jurídico, trabaja en el diseño de un plan que permita cumplir con el propósito de paz relacionado con el proceso de catastro y regulación en la seguridad jurídica sobre la propiedad de tenencia y uso de la tierra. ¿Y esto cómo se va a dar? Cuando en los 340 municipios que forman el país haya catastro. Porque, por ejemplo, el municipio de Mataquescuintla no cuenta con catastro, porque aparte es el impuesto único sobre inmuebles que se cobra, pero cobras nada más cuando necesitan ir a solicitar un crédito, pero que sea que la persona quiera ir a pagar ese impuesto por su buena voluntad, no hay nadie. Inclusive en la MUNI hay muchos morosos que solo llegan a pagar el día que van a ir a solicitar el crédito y después pasan 5 o 6 años y nunca han vuelto a ir a contribuir y pagar este impuesto. Para que aquí se dé el catastro, piden varios requisitos para primero hacer el censo, un censo y se me fue la palabra ahorita que piden para que haya se dé o se forme el catastro aquí. ¿Por qué? Porque al país o al estado no le conviene saber cuántas tierras hay o cómo está delimitado o si están, o porque hay personas, no aquí, sino que eso se da más en el occidente del país, que a veces ni las propias personas saben cuánta tierra tienen, si la tienen y cuáles son sus límites, sus colindantes, y a través del catastro se podría identificar este tipo de tierras en ese sentido. La relación del latifundio y minifundio. Dice que el latifundio
que es la que determina que unos pocos propietarios tengan tierra en abundancia y de mejor calidad. De aquí en Guatemala predomina el latifundio. Y como les dije, predomina desde la reforma liberal en 1871, porque el señor Justo Rufino Barrios, como un día lo mandó un documental, yo creo Ezequiel, que un señor habla de todo las grandes extensiones que tenía de tierra, empezando por Justo Rufino Barrios, y no digamos los hacendados, incluyendo a los mestizos, que eran también grandes latifundistas, que tenían la tierra en abundancia y en mejor calidad. Y los minifundios, que la masa mayor de propietarios la tienen en poca cantidad y de mala calidad, especialmente la que se encuentra situada en el altiplano occidental del país, así como en ciertas partes del oriente del país. Entonces aquí hay lo que hay es más minifundios con gente pobre que la tiene y tiene tierra y en mala calidad. El eje fundamental en que se sustenta el desarrollo del capitalismo en Guatemala, dado que el minifundio, tanto en el que se da en el altiplano occidental como en otras regiones, es el resultado lógico del desarrollo capitalismo guatemalteco. La población guatemalteco de tal forma que el resultado de esa situación es que la mayoría de la población vive en estado de absoluta pobreza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el sistema de tenencia de tierra en Guatemala, que vive en parcelas tan pequeñas con las técnicas agrícolas actuales, no puede proporcionar el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia sin la ayuda de un segundo empleo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica esto. ¿Por qué? Porque por eso se dan muchas migraciones que la gente, además, algunos, por ejemplo, en el occidente y no digamos también aquí, por ejemplo, no encuentran empleo, se van para Guatemala a ver si ahí encuentran empleo, y cuando no se encuentra tampoco en Guatemala, ahí en la ciudad capital, lo que hacen es emigrar a otro país, al extranjero. Y gracias a eso, pues Guatemala ha mantenido también su economía estable, porque si no fueran las remesas de nuestros conciudadanos que están allá, Guatemala estuviera hundida también más en una economía deplorable, porque eso la mantiene. Entonces la Comisión Interamericana dice que la pobreza en la que vive Guatemala hace que las personas emigren tanto de sus aldeas, caseríos, de sus municipios para otros lugares, porque no hay cómo poder fortalecer o darles de comer a sus familias. Una, porque las parcelas que tienen, para empezar, son pequeñas, de mala calidad, no tienen diversidad de cultivos, sino que solo tienen uno o dos y no hay capacitaciones, dice, para poder mejorar y darle al agricultor. Ahorita vamos a ver que el MAGA dice que es el obligado a dar capacitaciones, orientaciones en sus políticas agrarias para que se pueda mejorar el nivel de vida de los campesinos. Políticas agropecuarias en Guatemala. La Ley de Transformación Agraria, el Decreto Legislativo 1151 emitido por el gobierno de Hidalgo Fuentes el 11 de octubre de 1962 y que está calcada en el Estatuto Agrario de Castillo Armas, Decreto 559 de la Junta de Gobierno de fecha 25 de febrero de 1956. Se hace mención de esto porque también de esta ley depende la estructura agraria que hay en nuestro país. Los problemas del agro guatemalteco de una manera integral, puesto que no contempla aspectos educativos. Dice que el problema que centra la estructura agraria de Guatemala es que dentro de la ley no hay aspectos educativos de asistencia crediticia para pequeños y medianos productores en el campo, tampoco asistencia técnica para los mismos.
Lo que sí hay y hacen énfasis, dice que esta ley, si ustedes no mal recuerdan y lo vieron, es de que hay un patrimonio familiar. Pero ¿qué pasa con este patrimonio familiar? Lo que llegaban, que después, como no podían o no tenían créditos ni una educación o capacitación para cultivar la tierra, lo que querían hacerla es venderla, porque no podían tener medios para poderla cultivar. Entonces, todo esto dice que trae la problemática que en esa misma ley de transformación agraria no había capacitaciones o medios o cómo se podían agenciar para quitarle las tierras al campesino y que éste pudiera económicamente sobresalir y salir de esa pobreza en que se encontraba. La política agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, subsidiaria para el desarrollo rural y facilitación y normativa para la agricultura excedentaria y comercial. Para lograrlo, se consideran 5 áreas prioritarias que son el desarrollo humano, recursos naturales renovables, desarrollo de los recursos productivos, acceso a los recursos financieros, capacitación de gestión del sector agropecuario. O sea que dice que el MAGA se tiene que dedicar a estas 5 prioridades para que así se pueda desarrollar la agricultura en Guatemala. Yo, sin mal no recuerdo, en el gobierno de Alfonso Portillo se implementó él a través del MAGA dar abono a los agricultores para que a través de eso pues ellos se pudieran beneficiar y no comprar el abono, sino que él donarle 2 o 3 quintales de abono para que así pues los campesinos, los más pobres, se pudieran ayudar y no comprar el abono. El problema era de que ustedes saben de que siempre definitivamente el que está detrás del poder busca sus propios intereses y a veces esta distribución pues no era equitativa, sino que se la daban siempre a veces a personas que tenían medios como comprar el abono y le quitaban la oportunidad al campesino para poderse llevar él su abono y poder, aunque sea, cultivar en la pequeña parcela que tuviera. O sea, el MAGA es un ministerio que se encarga de distribuir. Ahorita, por ejemplo, aquí en estos días parece que se van a encargar de dar raciones de alimentos. El problema que a veces, como les digo, no se da igualitaria, sino que siempre tienen favoritismo a favorecer políticamente a personas, pero aquí se debería de implementar para todas y más especialmente a las personas que están en extrema pobreza. El Estado debe de impulsar una estrategia integral que abarque múltiples elementos que conforman la estructura agraria. ¿Y cuáles son estos elementos que conforman la estructura agraria? La tenencia y uso de los recursos naturales, los sistemas de crédito, el procesamiento y la comercialización, la legislación agraria y la seguridad jurídica, las relaciones laborales, la asistencia técnica y la capacitación, la sostenibilidad de los recursos naturales y la organización de la población rural, la promoción de la participación en la toma de decisiones de todos los actores en el agro, el fortalecimiento de la organización campesina en formas asociativas, cooperativas, entre otras, la organización productiva de la población rural y una reforma legal, créditos y servicios financieros, capacitación y asistencia técnica, información y comercialización. Díganme cuánto de eso se está cumpliendo o se cumple en nuestro país para tener una estructura agraria. Ninguna, Linda. Lamentablemente creo que ninguna. Ninguna. Porque
dice que para tener una estructura sólida y que sea una estructura social que beneficie a nuestra sociedad y a nuestro país, tenemos que cumplir con mínimo todo esto que se está mencionando aquí. Y la asistencia técnica y la capacitación hay que irla a pedir para que vengan, se la vengan a hacer. No es tan que vengan a decir, pues vamos a darle una capacitación a los agricultores para que se dediquen a tal cultivo. Promoción, dice, la participación en la toma de decisiones de los actores en el agro. Sí hay tal vez participación ciudadana en otros aspectos, pero a través de toma de decisiones del agro, cuando se ha visto que vengan y se va a fortalecer esto para que se mejore. Conclusión. La estructura agraria guatemalteca es consecuencia del despojo violento de la tierra a los nativos y su concentración realengo en la época colonial. ¿Estamos de acuerdo en esa conclusión? De mi parte, sí, Y seguimos que a partir de ahí, definitivamente, se formó nuestra estructura agraria. Porque los indios o los nativos no tenían ningún tipo de estudio para poder luchar en contra de los españoles, sino que se dejaron convencer por manipulaciones y maniobras, y peor que ni entendían el idioma de los españoles. Profundizando por el reparto agrario realizados por los líderes de la reforma liberal en 1871, lo que les estaba diciendo, que vinieron y se repartieron los terratenientes grandes latifundios de tierra en 1871. En este sentido es importante resaltar que la relación latifundio y minifundio no es el resultado estricto del proceso de conquista, sino que aparece en la aplicación de la política agraria liberal cuando el eje colonial latifundio de tierras comunales fue roto. La relación latifundio y minifundio ha sido la base sobre la que ha descansado en parte la economía guatemalteca, dado que ha facilitado la importante función en mantener viva la fuerza de trabajo como un reservorio hasta el momento en que hasta que sea requerida en las grandes fincas agroexportadoras y resolver de esta manera sus necesidades de siembra, desmonte y cosecha, por supuesto, con salarios de miseria para aquellos que sean capitalizados. Seguimos en eso porque la mayoría de que tienen grandes extensiones de tierra las cultivan, los campesinos, los que no tienen cómo poder sobrevivir, se van para que les paguen salarios miserables. Entonces ahí predomina el capitalismo, pero viene a partir, dice, no tanto de la colonia, sino que también parte de la Revolución Liberal en 1871. En efecto, la agricultura ha sido por más de un siglo y aún sigue siendo la sustención de la economía, pero que no se ha traducido en un desarrollo capitalista como tal, puesto que el régimen oligárquico terrateniente se ha empeñado en mantener un tipo de relación precapitalista en donde el salario del campesino no es la fuente primordial de subsistencia al no estar integrado permanente en los procesos productivos de los latifundios, debiendo regresar a sus pequeñas parcelas para completar con sus mínimos cultivos lo necesario para reproducir su vida y la de su familia.
La agricultura es la fuente y naturaleza y riqueza de nuestro país. El problema más grande que tenemos es que la tierra está concentrada y su distribución está en pocas manos, en gente que tiene capitalista, que es capitalista, terrateniente, que va a dar un salario, va a menospreciar la capacidad e incentivo para el campesino, y es el que debería estar mejor pagado, asalariado, con mejores condiciones de vida, porque pues gracias a ellos hay muchos productos que llegan a diferentes lugares de nuestro país y también a nuestro municipio, donde vienen y cultivan ellos, pero definitivamente la estructura agraria en Guatemala sigue con el latifundio y viviremos así. No haya un gobierno como el de Jacobo Arbenz Guzmán que venga a pensar en ese pequeño campesino, en ese pobre, para que ya no haya pobreza. Y nosotros, si nos damos cuenta, cada día no hay pobreza, sino que va en una pobreza extrema, y agregándole a eso también una gran desnutrición, porque a veces los campesinos van consiguiendo a veces para su día y a veces ni para el día. ¿Y qué pasa? Que atrás de ellos están familias numerosas, hijos que tienen y que a veces ni para comer tienen. ¿Y qué forman? Forman parte de una desnutrición crónica. Entonces, en conclusión, la estructura agraria que reina en nuestro país sigue siendo la misma a partir desde el momento de la colonización española, que nos vinieron a robar las tierras a los nativos, y siguió después con los gobiernos, y gobiernos no que yo me acuerde de guatemaltecos, sino que mezclados entre criollos mestizos que estaban también viviendo o surgiendo o acaparando su propio capital para mantener esta estructura que hasta nuestros días sigue igual. ¿Alguien que quiera opinar?